Bienvenidos al espacio Hablemos desde la Academia de la Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto. Esta tarde hemos decidido llamar este espacio Ecos de las Fronteras porque tenemos la maravillosa oportunidad de estar con dos países en diálogo en esta tarde. Estamos con el Teniente Coronel Cristian Mondragón del Ejército del Perú y nos encontramos también con el Teniente Coronel Rafael Loureiro de la Fuerza Aérea de Brasil. Bienvenidos a este espacio, es un gusto realmente estar con ustedes hoy y la temática que nos ocupa es extractivismo ilegal en el Amazonas. Tenemos fronteras compartidas con ambos países, bueno, entonces es la ocasión para dialogar sobre los retos en seguridad en estas zonas fronterizas. Empecemos con el Teniente Coronel Mondragón. Cuéntenos un poco desde su perspectiva y sus estudios la situación que tenemos en este momento fronteriza, en particular en relación con el extractivismo ilegal y los riesgos que tienen nuestras poblaciones a ambos lados de las fronteras a partir del crimen organizado en estos sectores amazónicos. Buenas tardes, doctora. Con respecto al extractivismo ilegal, para el Perú es considerado como un fenómeno multidimensional. Desde el punto de vista ambiental, sabemos claramente la degradación de la zona amazónica, principalmente, y la contaminación de los ríos por las economías ilícitas que ahí subsisten. Asimismo está el problema económico, claramente se está por las economías ilícitas, las cuales tienen la presencia en estas zonas fronterizas. De igual manera tenemos el problema de la seguridad, está identificado principalmente por actores transnacionales, los cuales están en constante movimiento, principalmente en la zona amazónica. Ante esto, el Perú realiza una acción integral, principalmente, orientando principalmente a lo que es realizar reacciones con los elementos del Estado, los sectores, siempre en el marco de la Constitución política y siempre en zonas focalizadas, de tal manera de poder orientar bien los esfuerzos. Inscripciones abiertas segundo semestre 2026. Ven y conoce nuestros programas académicos de posgrados, vigilado Ministerio de Educación. Continuemos. Ahora veamos por el lado de Brasil cuál es la aproximación y cuáles son los retos que tenemos en términos de seguridad regional. Desde el Centro Regional de Estudios Estratégicos en Seguridad nos ocupamos de los riesgos fronterizos, de las vulnerabilidades para la población y de cómo mantener el orden y la armonía en nuestras fronteras. ¿Qué retos tenemos, Teniente Coronel Loureiro? Muchas gracias, doutora, por la invitación, meu coronel. Para empezar a hablar sobre os retos da extração ilegal em Brasil, me parece muito importante ubicar sobre o que é a Amazônia Legal brasileira. Nós estamos falando de 5 milhões de quilômetros quadrados, uma região que ocupa mais de 50% de nosso território nacional e com uma baixa densidade demográfica. Assim que as organizações criminais, a mineria ilegal, fazem uso de múltiplas vias de comunicações, né? Então vocês conseguem emplear os rios, as carreteras, os senderos e desafortunadamente hasta pequenas pistas clandestinas. Isso nos traz, já começa trazendo um reto gigantesco. Há que também ubicar que o garimpeiro hoje já não é mais aquele garimpeiro que nós outros pensamos artesanal, que é quase um colono. Ali não, hoje já há uma presença forte de financiadores, patrões logísticos que de hecho sostêm combustível, transporte, a comida e coordenam hasta a venda e a legalização desse produto ilegal. Mientras tanto, como tudo evolui, né, as redes criminais também vendo uma oportunidade de diversificação de seus produtos, começar a tomar, a substituir esses financiadores, de hecho usando toda a sua estrutura, sua força de recrutamento, coerção, cooptação, para desplaçar esses financiadores e começar a tomar esse lugar. É interessante entender que hoje a mineria ilegal não é algo aislado, tem toda uma cadeia muito bem coordenada, desde a financiação hasta a ubicação, extração, transporte e a venda. E a venda entra um ponto que, pensando em termos militares, seria talvez nosso centro de gravidade, porque se não há quem comprar, não há por que realizar a mineria ilegal. Então, nesses termos, Brasil em 2023 cambiou suas leis, fazendo com que hoje a pessoa que compra esse produto
tienen la obrigación de tener la comprobación de que esse produto é de uma região, na origem legal, hecho de uma maneira toda correta. Senão, hoje já não se pode falar, não, eu comprei, todavia tinha uma ideia de que esse produto era de boa fé, isto hoje não funciona mais. E quanto à afectação, de hecho é uma afectação multidimensional, tanto em campo ambiental, social, quanto em campo da seguridade. Ambiental porque provoca danos ambientais, por meio da explotação florestal, por meio da contaminação dos rios e problemas em nosso solo. Social, de hecho, porque se aproveita da vulnerabilidade social desta região, Então, por meio da exploração de uma economia débil e exploração destas vulnerabilidades. Inseguridade, que é o fundamental para nós outros, é porque tanto explora quanto desarrolha as estruturas já empleadas por o crime organizado. Então, hoje a mineria ilegal já começa a trabalhar em coordenação com o narcotráfico, traindo para nós outros militares, desafios muito maiores ali. Bien, gracias. Entonces hay un término en común que es multidimensional. Estamos hablando de múltiples desafíos. Así como hay garimpeiros en la zona con Brasil, estamos hablando de una frontera de 1.644 kilómetros cuadrados. ¿Cómo se llaman en el caso peruano estos artesanos, digamos, que se dedican a la minería ilegal allí? ¿Tienen algún término en particular? ¿Cómo operan las estructuras en la frontera con Perú? Bueno, estos artesanos que están trabajando principalmente en lo que es la minería ilegal, trabajan siempre abastecidos o financiados por elementos que tienen esa capacidad para poder brindarles esas herramientas para la extracción de los minerales en lo que es la minería ilegal. Particularmente, no tienen una identificación, todos son actividades conexas o ilícitas, las cuales realizan principalmente, pero siempre se busca encontrar las personas o los entes encargados que son los responsables de la financiación, porque estos son personas vulnerables que se encuentran en zonas afectadas por la presencia del Estado muchas veces, por la lejanía o por factores también geográficos que hacen que estas personas tiendan a tener estas relaciones con estas personas que son las que tienen este poder económico para poder adquirir estos materiales y poder hacer estas extracciones ilegales de lo que es la minería ilegal. Los invitamos a seguir nuestra página web www.sdege.edu.co. Continuemos. Bien, vamos a aclarar entonces que la extracción ilegal se lleva a cabo por parte de colonos que buscan explotar recursos sin autorización del Estado. Entonces, por eso nos referimos a extracción ilegal. Ya para ir cerrando nuestro podcast, entonces, quería preguntarle, coronel, una operación que se llamó Amazonía Libre 2, conjunta entre Colombia y Brasil, donde se logró destruir 14 dragas mineras, maquinaria de alta capacidad, en la zona de los ríos Puré, Purité y Cotué. ¿Qué otros territorios usted ha sobrevolado? ¿Qué territorios conoce? ¿Y cómo podríamos hacer un fortalecimiento de trabajo conjunto entre los estados en persecución del crimen transnacional? Sí, para mí monitorear toda esta fronteira é um desafio. São muitos estados, são poucos estados, mas muitas cidades com problemas, com desafio. Esta operação binacional mostra a potência de uma cooperação multinacional e multidimensional também. Isso, de hecho, nós já começamos e hacemos todos os anos em Brasil operações interagências, como, por exemplo, a Operação Ágata, que, de hecho, explota as capacidades das agências estatais, da Polícia Federal e das Forças Armadas, garantizando a presença, o monitoramento e ações diretas sobre essas ameaças. Todavia, como nosso problema é fronteiriço, não serve somente que Brasil haga algo, o Peru, ou que Colômbia haga algo. Se Colômbia faz suas operações, as ameaças desplaçam para Brasil. Se Peru faz suas operações aisladas, as ameaças desplaçam. Então, a Amazônia Livre 2 é bom exemplo de uma cooperação multinacional que demonstra bons resultados nas infraestruturas criminais e, de hecho, demonstrando a força estatal, em especial quando opera de maneira coordenada
combinada multinacional. Muchas gracias. Bueno, coronel, para cerrar también, esta política de cooperación fronteriza, ¿qué retos trae tanto para la frontera con Colombia como con Brasil? Como ha mencionado el comandante Loudeiro, el problema que tenemos es un problema común. Entonces, no pueden ser esfuerzos aislados, tienen que ser esfuerzos coordinados, de tal manera de poder lograr el efecto deseado. Para eso se requiere bastantes desafíos que tenemos que asumir como países. Uno de los desafíos importantes es, primero, tiene que haber un entendimiento entre los países para poder apoyarnos en información, para poder, más que todo, detectar estos elementos, hacer el trabajo de lo que es el rastreo de estos elementos y poder neutralizar esos elementos. Estoy totalmente seguro que si se trabaja de manera coordinada entre los países, los efectos van a ser los deseados por nuestras naciones. Asimismo, el Perú, dentro de la política que tiene, busca siempre orientar los esfuerzos a la acción integrada, que todos los elementos del Estado participen, de tal manera de poder darles, no solo atacar de manera coercitiva a este elemento, sino brindarles el respaldo del Estado, para lo cual también se requiere tener buenas relaciones con los países vecinos, ¿no? Siempre en el respeto de la soberanía y de los tratados internacionales que hemos firmado. Bien, bueno, muchísimas gracias entonces a la audiencia de Hablemos desde la Academia, hoy con Ecos desde la Frontera. Ha sido un gusto estar aquí con Brasil, con Perú, y tenemos entonces retos multidimensionales desde las operaciones militares y desde la diplomacia para llevar bienestar a las fronteras y lograr una persecución y un desmantelamiento del crimen organizado internacional. Feliz tarde para todos desde Escuela Superior de Guerra, Unión, Proyección, Liderazgo.